La primera vez que vi el final de un show más, tal y como ya he comentado en otras ocasiones, mi reacción fue más que nada choqueante por dos razones principales. Primero, por el crudo final de Papaleta y segundo y más importante, por ver el destino de nuestros personajes 25 años después en el futuro. Y es justo aquí, cuando al ver esto por primera vez, sencillamente el final de personajes como Mordecai, Rigby o Benson, sencillamente no me comunicaban casi nada, caso completamente contrario, ahora que vuelvo a ver el final casi una década después, y es que enfocándonos en Rigby, la realidad es que su final sin duda está cargado de simbolismo, redención y sin duda una profunda madurez. Sin embargo, la realidad es que darse cuenta de esto suele ser difícil más que nada porque el final se enfoca en otras cuestiones. Sin embargo, hoy te voy a desempolvar y mostrar de una manera clara por qué entendí distinto el final de Rigby al crecer. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Comencemos! Antes de adentrarnos completamente al final de Rigby y lo que representa, ya no solo para él, sino también para nosotros, tenemos que recordar un poco el contexto de cómo es que Rigby fue transitando durante toda la serie. Al inicio de esta misma, tenemos a un Rigby que, siendo honestos, no era precisamente fácil de querer. Era impulsivo, flojo, egoísta y muchas veces hasta desesperante. El típico amigo que en lugar de ayudarte, te mete en más problemas. Y sí, muchas veces arrastrando a Mordecai con él. Y creo que aquí es importante decir algo que de niño no veía tanto. Rigby no solo era el más castroso o el más incompetente, sino que realmente era alguien que evitaba crecer a toda costa. Porque si lo piensas bien, cada decisión que tomaba iba justo en esa dirección, evitar responsabilidades, buscar el camino fácil, no pensar en consecuencias, y eso al inicio daba risa, claro que sí, pero conforme avanza la serie, empezaba a pesar más de lo que parecía, porque ya no solo eran situaciones random, eran errores que afectaban su vida y la de los demás. Y es ahí donde poco a poco empezamos a ver otra capa del personaje, porque Rigby no era así porque sí, en el fondo había mucha inseguridad, mucho miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, y eso se nota muchísimo cuando lo comparas con Mordecai, que aunque tampoco era perfecto, siempre parecía ir un paso adelante, y Rigby lo sabía, y en lugar de enfrentarlo, lo escondía detrás de su actitud. Y es que todo esto resaltaría más a la hora de conocer acerca de su pasado, porque ahí entiendes que Rigby no creció en un entorno donde se sintiera suficiente. La relación con su padre siempre fue compleja y complicada. No era ese tipo de figura que valida o impulsa. Al contrario, muchas veces lo hacía sentir menos, como si nunca estuviera a la altura. Y eso, aunque la serie no lo diga de forma directa todo el tiempo, se siente, se muestra en cómo Rigby se percibe a sí mismo. Y luego está su hermano, Don, que es prácticamente todo lo que Rigby no es: exitoso, disciplinado, con una vida entre comillas resuelta, y claro, vivir bajo esa comparación constante te termina marcando, porque no solo es que Rigby falle, es que siente que siempre ha sido el que falla. Prácticamente la dualidad es total, son un extremo completamente opuesto, y sí, al principio da risa, pero cuando te adentras más al pasado y a lo que de verdad significa todo esto para Rigby, es imposible verlo de otra forma, una más seria y llegadora. Todo esto explota de una forma muy clara cuando llegamos a la película, porque ahí Rigby cruza una línea que ya no se puede justificar. El momento en el que traiciona a Mordecai no es solo un error más, es la consecuencia directa de todo lo que venía cargando: inseguridad, miedo, resentimiento, todo junto. Todo empieza con algo que parece entre comillas pequeño, pero sin duda no lo es. Rigby falsifica la carta de aceptación de Mordecai a la universidad, la rompe y básicamente decide por él. Le quita una oportunidad de vida solo para no quedarse solo, solo para no enfrentarse a esa realidad donde su mejor amigo avanzaba y él no. Y cuando te lo cuentan así de directo, ya no hay forma de suavizarlo. Fue una decisión consciente, egoísta y bastante dolorosa si lo piensas bien. No hay justificación, pero lo que más pega no es solo lo que hizo, es por qué lo hizo. Porque ahí ves a un Rigby que, en lugar de decir "me da miedo perderte", prefiere destruir la oportunidad, como si así pudiera congelar el tiempo, como si evitando que Mordecai crezca, él no tuviera que enfrentarse a su propia sensación de quedarse atrás. Y no sé, a mí eso ya no me parece el error de un personaje, me parece algo mucho más humano, porque ese es el tipo de decisiones que nacen desde el miedo, no desde la maldad, pero que igual terminan lastimando muchísimo al sobrepasar los límites de la moralidad. Y cuando Mordecai se entera, sencillamente todo se rompe. Ya no es como las otras veces donde todo se arregla al final del episodio. Aquí hay una traición real, de esas que cambian cómo ves a la otra persona, y lo más fuerte es que Rigby lo sabe, lo supo todo ese tiempo.
sabe que cruzó un límite, y creo que ese momento es clave porque por primera vez Rigby no puede esconderse detrás de un chiste, ni de una excusa, ni de su típica actitud. Aquí tiene que mirar de frente lo que hizo y aceptar que sí, que fue él, que lastimó a la persona que más le importaba, y es justo ahí, en ese punto incómodo, donde su historia deja de ser la de alguien inmaduro y empieza a ser la de alguien que tiene que hacerse responsable de sí mismo, porque ya no se trata de si cae bien o mal, se trata de si es capaz de cambiar después de haber tocado fondo, y eso es lo que le da tanto peso a todo lo que viene después. Y no me malentiendas, este cambio no es repentino ni total a partir de aquí. De hecho es sutil, incluso imperceptible para algunos, pero al menos desde mi perspectiva, y tal vez, ¿por qué no?, cegado criterio, pienso que es a partir de aquí cuando algo muy en el fondo de Rigby comienza a cambiar. Esto podemos comenzar a notarlo en momentos muy concretos en el futuro, porque después de este punto, Rigby ya no reacciona igual, y aunque la serie no te lo diga o muestre directamente, hay algo en su forma de actuar que cambia. Por ejemplo, en el episodio donde Musculoso se casa, todo gira en torno a la boda de Musculoso y Starla, que termina siendo un caos emocional. Musculoso entra en duda, la situación se vuelve incómoda y tensa, y este es exactamente el tipo de escenario donde antes Rigby habría hecho un comentario fuera de lugar o habría empeorado todo, pero aquí no. Aquí Rigby está presente, entiende lo que está pasando y no busca atención, simplemente deja que las cosas fluyan sin arruinarlas. Y puede parecer algo mínimo, pero si recuerdas cómo era antes, todo esto es un cambio real, sumado también al hecho de que luego de la cagada monumental de Mordecai con CJ y Margarita, en vez de arruinar las cosas como tantas veces en el pasado con intereses amorosos de su mejor amigo, simplemente está ahí para él, nada más que eso. Luego tienes el episodio Carga con la espalda, y aquí el cambio ya es mucho más directo. En este capítulo, Rigby se da cuenta de que está en pésima forma física, no puede cargar cosas, no rinde. Básicamente, es el resultado de años evitando cualquier tipo de esfuerzo, y en lugar de hacerlo de siempre, que sería quejarse, huir o buscar el camino fácil, decide intentar mejorar por él mismo, empieza a trabajar realmente para probar algo, y obviamente le cuesta, le duele y falla, no hay progreso inmediato. Incluso hay momentos donde se frustra y claramente podría rendirse, donde el Rigby de antes habría abandonado sin pensarlo, pero no lo hace. Sigue, insiste, se enfrenta a esa versión suya que siempre evitaba todo, y eso cambia completamente cómo lo ves, porque ya no es alguien que huye del esfuerzo, es alguien que lo enfrenta, aunque le incomode. Y puede parecer algo simple dentro de un episodio cualquiera, pero si lo conectas con todo lo que venía cargando, con su inseguridad, con su miedo a no ser suficiente, este momento pesa muchísimo más, porque por primera vez no está tratando de aparentar algo, está tratando de mejorar de verdad. El momento principal del personaje antes del final de la serie llegaría tiempo después, pero antes de eso, tenemos que hablar de alguien, aquella persona que significa prácticamente todo para Rigby, Aileen. Ella ha estado prácticamente desde el principio, y lo más interesante de su relación con Rigby es que nunca se siente forzada, no es algo que aparece de la nada, ni que cambia todo de golpe, es completamente orgánica. Empieza con momentos pequeños, casi irrelevantes, pero constantes, y poco a poco se va construyendo algo, porque Aileen no llega a salvar a Rigby, llega cuando él todavía está perdido, cuando sigue siendo impulsivo, inseguro e inmaduro, pero a diferencia de muchos, esta no lo juzga, no lo etiqueta. Sin embargo, lo entiende, ve más allá de su actitud, y eso hace toda la diferencia, porque mientras otros solo ven a alguien que no vale la pena tomarse en serio, ella alcanza a ver algo más, algo que ni el propio Rigby veía en sí mismo, y algo clave aquí es que Aileen no lo cambia directamente, pero sí lo empuja, lo impulsa de una forma muy sutil, lo confronta cuando es necesario, pero sin hacerlo sentir menos, y sobre todo, se mantiene ahí, incluso cuando Rigby sigue fallando, y eso poco a poco empieza a influir para bien en él, no desde la presión, sino desde la conexión, porque conforme avanzan sus interacciones, Rigby empieza a comportarse diferente cuando está con ella, se esfuerza por ser mejor, y eso ya es un cambio enorme, y es aquí donde te das cuenta de algo importante. Aileen no representa un cambio inmediato, representa constancia, representa a alguien que estuvo ahí incluso cuando Rigby aún no se redimía, y que sin hacer ruido, terminó influyendo en que esa mejor versión pudiera existir. Y hablando de redención, ha llegado el momento clímax de la historia de Rigby, su graduación, porque esto no nace de la nada, ni es un objetivo cualquiera. Rigby decide terminar la prepa porque por primera vez se enfrenta de verdad a lo que siempre evitó, el hecho de que se quedó atrás.
de que todos avanzan y él no, y en lugar de evitarlo como hubiera hecho antes, aquí decide hacer algo al respecto, y no es fácil, para nada. Tiene que regresar a estudiar después de haberlo dejado, enfrentarse a algo que le cuesta, que no domina, que le incomoda, aún con el paso de los años, de saber que ya no es un adolescente, y eso de por sí ya es algo que el Rigby de antes jamás habría hecho, pero aún así este sigue, incluso cuando todo se complica más de lo normal. Y luego viene uno de los momentos más pesados para él, cuando tiene que enfrentar a su familia, hablar con su padre y su hermano, que representan exactamente todo lo que él siente que no es: éxito, disciplina, estabilidad, y aún así lo hace, porque entiende que es parte de su propio proceso. Y es aquí donde entiendes que esto ya no va solo de un simple diploma, va de enfrentarse a años de sentirse menos, de demostrarse a sí mismo que puede terminar algo que valga la pena, que no está condenado a ser el mismo de siempre. Y cuando finalmente llegamos a su graduación, el momento pega completamente diferente, porque no hay trampa, no hay atajos, no hay suerte. Todo lo que está pasando ahí es el resultado de su propio esfuerzo, de su constancia, de no haberse rendido cuando era más fácil hacerlo. Y lo más interesante es que incluso aquí la dinámica cambia, porque ahora es Mordecai el que actúa desde el ego, el que no sabe manejar lo que siente, y eso es algo que al inicio de la serie habría sido impensable, pero aquí los roles se cambian. Rigby no reacciona como antes, él lo escucha y lo entiende, y es ahí donde para nosotros todo cobra sentido, porque ese momento no representa que Rigby se volvió perfecto, representa que cambió, que de cierta manera se revalorizó, que terminó algo, que por primera vez en toda su vida logró salir de su zona de confort y de su mediocridad. Este es el pic del personaje, y así como tardó tanto en llegar, rápidamente se fue, porque ni bien empezamos a celebrar su graduación, lo que tanto se había esperado por fin pasó. La verdadera intención del domo del parque, emprendiendo su viaje al espacio, con nuestros protagonistas a bordo, y dejando ya no solo la Tierra, sino la evolución de Rigby también, porque en esta última temporada, la realidad es que el protagonismo de Rigby recae considerablemente, y no me malentiendas, claro que en esta temporada hay momentos que suman y adhieren capas narrativas a lo que él es como personaje. Sin embargo, la atención aquí obviamente recae en Papaleta, en su origen, en su conexión con Antipapaleta y en todo lo que representa para el conflicto final, el fin de los tiempos, el cierre del ciclo. Ya no hay espacio para historias individuales, ya no hay tiempo para Rigby, y no me malentiendas de nuevo, eso no es algo negativo, al contrario, solo confirma que su historia ya estaba completa para este punto, porque tenemos que decirlo así, Rigby llega evolucionado al momento final de la serie, y es de esta manera como llegamos al tan rememorado final, ya no solo de esta misma, sino de Rigby. Luego de 3 años, el domo ha vuelto al parque. Las personas que se fueron, sin duda ya no son las mismas que regresan. Esto podemos notarlo desde el primer momento, tal y como comenté en el video en el que menciono que entendí distinto el final de Mordecai al crecer, el cual te invito a ver al terminar este video. Menciona el hecho de cómo las personas más importantes para los personajes son aquellas que llegan a recibirlos. En el caso de Rigby, quien llega a su regreso es justamente su familia, lo cual pudiera hablarnos del obvio amor que tienen estos hacia él, y en parte de cómo todos esos conflictos y diferencias pasadas sencillamente han quedado atrás. También es importante mencionar a Eileen, porque pareciera que Rigby fue el más afortunado luego de lo del domo. Prácticamente, él nunca se separó del amor de su vida, y ahora que todo ha terminado, ellos vuelven sanos y salvos, listos para consumar su amor de una vez por todas, cuestión que podemos notar e intuir al Rigby darle un beso a Eileen frente a todos, y este momento creo que es el que termina de mostrarnos cómo ha cambiado la vida de Rigby. Porque si te fijas bien, su reacción lo dice todo. Está sonrojado, nervioso, pero feliz, genuinamente feliz. No es el tipo de emoción exagerada de antes, es real, y eso pesa muchísimo más de lo que parece, porque si comparas este momento con el Rigby del inicio, es prácticamente otra persona. Antes no sabía manejar lo que sentía, lo escondía, lo disfrazaba incluso. Ahora lo expresa, lo vive y lo acepta, y se encuentra en un momento donde verdaderamente se siente bien consigo mismo. El destino de Rigby sin duda lo viví y sentí de manera muy diferente hace 10 años que ahora, porque cuando llega ese momento donde todo termina y cada quien toma su camino, hay un detalle que lo cambia todo. Los coches arrancan y simplemente se van en direcciones opuestas. Este momento pesa muchísimo porque durante toda la serie, él y Mordecai siempre iban hacia el mismo lugar, siempre terminaban juntos en el mismo caos, en la misma rutina, y de repente eso desaparece, y creo que eso es lo más humano de todo, entender que hay personas con las que compartes una etapa completa de tu vida, pero no necesariamente todo tu camino, es porque crecieron, porque ya no están en el mismo punto.
porque ahora cada uno tiene su propia dirección, y en el caso de Rigby, eso es lo más importante, porque por primera vez no está siguiendo a nadie, no está dependiendo de alguien más. Ahora, él tiene un rumbo propio, se va del parque, deja atrás todo lo que fue. No solo el lugar, sino esa versión suya que no avanzaba, que se quedaba estancado. Y eso es crecimiento, dejar un lugar que fue todo para ti, porque sabes que ya no te corresponde. Y eso, tomando en cuenta todo lo que vivió Rigby, sencillamente se siente, porque no solo se separa de Mordecai, se separa de toda una etapa de su vida, pero no se va vacío, se va con Aileen, y eso también lo cambia todo, porque ya no es alguien que necesita ser rescatado, es alguien que ahora puede construir algo con otra persona, y cuando vemos ese salto al futuro, esa imagen de Rigby en su casa, con sus hijos, jugando con ellos, tranquilo, en paz, ahí es donde todo termina de encajar, porque ese Rigby ya no está huyendo, ni es el mismo de antes, ya no está habitando su vida, ya no está tratando de ser alguien más, ahora simplemente vive, y lo veo como una gran dualidad con lo que vivió Mordecai, porque a diferencia de Rigby, él se va del parque incompleto, él tuvo que estar aislado, solo el tiempo necesario para descubrir quién era en realidad, cuál era el sentido de su vida, y luego de tal proceso es cuando obtuvo su recompensa al final. Luego de ese tortuoso y solitario proceso, Rigby no, porque Rigby ya parte del parque completo, ya parte redimido, siendo alguien que complementa a Aileen perfectamente. El Rigby que se va del parque no es el mismo que llega al inicio de la historia, hay un mundo de diferencia. Por eso en el futuro de Rigby no vemos un proceso tan circunstancial como en el de Mordecai, porque él ya parte junto a Aileen redimido. No se siente perfecto, obviamente, pero sí cerrando su arco personal luego del desenlace de Papaleta. Ahora, te voy a preguntar algo. La primera vez que viste el final, ¿habías entendido todo esto? En mi caso, la respuesta es un rotundo no. Para mí este final, no solo el de Rigby, sino el de la serie en general la primera vez que lo vi, sencillamente se me hizo intrascendente, como si no me dijera nada. La escena final también me transmitió lo mismo. 25 años después Mordecai y Rigby vuelven a reunirse en aquel parque que tanto significó para ellos. Vemos cómo el tiempo ha pasado, su descendencia y la misma esencia vuelve. Cerrando de una manera emotiva, claro que sí, pero que al menos para mí yo de hace 10 años, nada más que eso. Y después de todo eso, ver cómo el tiempo ya pasó, cómo ahora hay una nueva generación, cómo de cierta forma todo sigue, pero ya no es lo mismo. Sí, era emotivo, claro que lo era, pero en ese momento para mí no pasaba de ahí. Recuerdo perfectamente que no me había gustado que se separaran, que cada quien tomara su camino, porque durante toda la serie, lo normal siempre fue verlos juntos, resolviendo todo a su manera, creciendo, o mejor dicho, intentando crecer, pero siempre uno al lado del otro, y de repente todo eso se rompe, ya no existe, simplemente se separan, y todo eso sencillamente se sentía raro, incómodo, y luego verlos en el futuro, como personas normales, con vidas tranquilas, lejos de todo lo que hacía especial su mundo, tampoco me terminaba de encajar, porque sí, había pasado lo de Papaleta, algo enorme, algo que literalmente definía el destino de todos, pero aún así, yo esperaba algo más para ellos, algo más épico, algo que estuviera a la altura de todo lo que habían vivido, porque en mi cabeza, personajes como ellos sencillamente no podían terminar así, de una manera tan entre comillas simple, tan normal. Sentía que merecían algo más grande, y en cambio, lo que recibimos fue algo completamente distinto, y por eso en ese entonces no me dijo nada, ni me gustó. Pero viéndolo ahora, entendí que nunca fue un final vacío, solo era un final que en ese momento no estaba listo para entender, porque al final, más allá de todo, siempre fue un final real, porque Rigby fue lo que fue durante toda la serie, alguien inmaduro, impulsivo, muchas veces egoísta, alguien que se equivocó muchísimo, que lastimó, que saboteó, que evitó crecer durante años, y aún así, cambió. No fue perfecto, y obviamente no fue inmediato tampoco. No fue una transformación épica como muchas veces esperamos en este tipo de historias, fue algo mucho más lento, más real, fue equivocarse, darse cuenta, volver a caer, intentar otra vez y poco a poco sin hacer mucho ruido, empezar a ser alguien distinto. Y eso es lo que hace que su final tenga tanto peso argumental, porque no es alguien que le tocó un buen destino, es alguien que llegó a él, alguien que tuvo que enfrentarse a sí mismo, que tuvo que dejar de huir, que tuvo que aceptar todo lo que era para poder cambiarlo. Porque Rigby no dejó de ser Rigby, nunca lo hizo. Esa vida tranquila con Aileen, con su familia, no se siente como algo simple que ahora lo ves con otros ojos con más años encima, con más experiencia o de una mejor perspectiva. Se siente como algo merecido, porque después de todo lo que fue y de todo lo que pasó,
de todo lo que le costó crecer, de todo lo que tuvo que cambiar, ese tipo de vida estable, en paz, sin caos, sin estar huyendo de nada, es la recompensa de alguien que decidió dejar de ser su peor versión, y creo que por eso, cuando lo ves años después, ya no se siente como un final cualquiera, se siente como algo cercano, algo con lo que sencillamente puedes empatizar, como algo que puedes entender desde otro lugar, porque ya no estás viendo a un personaje, estás viendo a alguien que a su manera logró salir adelante, y eso, aunque no sea lo más vistoso, es probablemente lo más difícil de lograr, porque crecer no siempre se ve de manera épica, en el mundo real se ve así, tranquilo, silencioso, casi invisible, pero completamente real, y es ahí donde entiendes todo, que Rigby no necesitaba ser el mejor, necesitaba estar bien consigo mismo, que no necesitaba un gran final, necesitaba un final honesto, y que después de todo lo que vivió, después de todo lo que cambió y de todo lo que dejó atrás, ese fue exactamente el final que merecía. Por eso puedo afirmar que entendí distinto el final de Rigby al crecer. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció o de qué otra cosa te gustaría que hablara. Te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, empezando por alguno de los videos que a continuación te saldrán en pantalla. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en uno de estos videos. Adiós.